$850.000. Eso fue lo que mis hijos me exigieron el día que decidieron que mi vida ya no valía nada. Mamá egoísta, me gritaron cuando me negué a entregarles mi jubilación completa para su casa de ensueño. Me quedé callada mientras me humillaban. Pero ese sobre que les di después destruyó para siempre su mundo de mentiras y avaricia. Porque resulta que la madre egoísta tenía algunos secretos que ellos jamás imaginaron. Mi nombre es Teresa. Tengo 67 años. Y durante 40 años me partí el lomo trabajando doble turno para darles todo a mis hijos. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, regresando con las manos destrozadas de la fábrica textil, ahorrando hasta el último centavo para asegurar mi vejez. Y el día que más los necesité, el día que esperaba un poco de respeto y comprensión, me trataron peor que a una extraña en la calle. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Miguel llegó a mi casa con esa sonrisa de víbora que había perfeccionado desde que se casó con Isabel. Ella venía detrás, caminando como si fuera la dueña de mi hogar, con esa mirada calculadora que me helaba la sangre. Horacio, mi hijo menor, lo siguió como un perro fiel, demasiado cobarde para pensar por sí mismo. Se acomodaron en mi sala sin siquiera preguntarme si tenía tiempo para recibirlos. La misma sala donde los crié, donde me desvelé cuando tenían fiebre, donde celebré cada uno de sus logros como si fueran míos. Isabel habló primero, porque siempre tenía que ser ella quien controlara la situación. Mamá Teresa, encontramos la casa de nuestros sueños. Es perfecta. 5 habitaciones, 3 baños completos, una piscina increíble y un jardín enorme. Miguel y yo hemos estado buscando durante meses y finalmente la encontramos. Miguel asintió como un títere. Es una oportunidad única, mamá. El dueño necesita vender rápido y nos está dando un precio excelente. Solo son $850.000. Solo. Como si fuera calderilla. Como si no hubiera trabajado 4 décadas para juntar exactamente esa cantidad. Horacio se inclinó hacia mí con esa expresión de niño bueno que usaba cuando quería manipularme. Mamá, sabemos que tienes ese dinero guardado. Siempre nos dijiste que trabajabas tanto para nuestro futuro. Bueno, este es nuestro futuro. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Durante años había sido cuidadosa con cada peso. Había renunciado a vacaciones, a ropa nueva, a pequeños lujos. Todo para tener una vejez digna. Y ahora estos 3 me miraban como si fuera una caja fuerte con patas. Hijos, ese dinero es mi jubilación. Es lo único que tengo para vivir tranquila mis últimos años. No puedo dárselos. La máscara de Isabel cayó inmediatamente. Su sonrisa dulce se transformó en una mueca despectiva que revelaba su verdadera naturaleza. ¿Sabe qué, señora? Usted es una egoísta de primera. Una madre egoísta que prefiere aferrarse al dinero como una vara antes que ayudar a sus propios hijos a cumplir sus sueños. Miguel, mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, asintió con convicción. Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Viviendo como una tacaña, acumulando dinero que ni siquiera sabes cómo gastar. Horacio no se quedó atrás. Todos nuestros amigos recibieron ayuda de sus padres para la casa. Mario, el hijo de doña Carmen, recibió 200.000. Patricia obtuvo 150.000 de su mamá. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo por nosotros? Isabel continuó el ataque con una crueldad que me dejó sin aliento. Mire, señora, seamos realistas. Usted ya vivió su vida. Ya tuvo sus oportunidades. Nosotros somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Es lógico que invierta en nuestro futuro en lugar de guardarse el dinero para pudrirse en el banco. Ya viviste tu vida.
Esas palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte. Para ellos yo ya era un cadáver ambulante cuya única función era financiar sus caprichos. Me quedé en silencio, mirando a estos 3 extraños que alguna vez fueron mi familia. Isabel continuó su ataque implacable, cada palabra diseñada para quebrarme, para hacerme sentir culpable por proteger lo poco que tenía. Además, señora, no es como si le estuviéramos pidiendo caridad. Es una inversión inteligente. Las propiedades suben de valor. Incluso podríamos poner la casa a su nombre para que se sienta más segura. Usted saldría ganando. Miguel se sumó a la mentira con una facilidad que me aterró. Exactamente, mamá. Piénsalo como un negocio. Tu dinero va a crecer y nosotros tendremos un lugar hermoso donde vivir. Es ganar, ganar. Horacio asintió como un muñeco de resorte. Y piensa en los nietos que podrías tener, mamá. ¿No quieres que crezcan en una casa linda, con jardín y piscina? Nietos. Llevaban 5 años de casados y nunca habían mencionado hijos. Ahora los usaban como chantaje emocional, como si fuera mi responsabilidad financiar bebés imaginarios. No voy a darles mi dinero, repetí, pero mi voz sonaba menos firme. La presión constante estaba funcionando, y ellos lo sabían. Isabel se levantó del sofá con dramatismo exagerado. ¿Sabe qué me parece increíble? Que una madre sea tan mezquina con sus propios hijos. Mi mamá, cuando se enteró de que íbamos a comprar casa, inmediatamente nos ofreció ayuda. Pero usted prefiere ser una fina anciana que es amargada, aferrada a su dinero. La comparación con su madre fue la gota que derramó el vaso. La madre de Isabel, que vivía de la pensión de su difunto esposo y apenas tenía para sus medicamentos, pero que, según esta víbora, era más generosa que yo. Miguel se puso de pie también, imitando el teatro de su esposa. «Mamá, esto es muy decepcionante. Siempre pensé que podíamos contar contigo cuando realmente te necesitáramos». Horacio se quedó sentado, pero su mirada era igual de acusadora. «Es verdad, mamá. Nos siente raros venir a pedirte algo tan importante y que nos digas que no así de fácil. Tan importante. ¿Desde cuándo una casa de lujo se había vuelto una necesidad vital? Ellos tenían departamentos perfectamente habitables, trabajos estables, vidas cómodas. Pero eso no era suficiente. Querían más, y querían que yo pagara por sus ambiciones. Miren, entiendo que quieran una casa bonita, pero $850,000 es todo lo que tengo. Si se los doy, ¿con qué vivo?» Isabel soltó una carcajada cruel. ¿Con qué vive? Señora, usted vive en esta casa que ya está pagada. Recibe su pensión todos los meses. No tiene gastos grandes. ¿De qué jubilación habla? Ni siquiera tiene una pensión decente. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Mi pensión era modesta, sí, pero había trabajado durante 40 años para complementarla con mis ahorros. Esos $850,000 no eran un lujo. Eran mi seguridad, mi tranquilidad, mi dignidad. Miguel agregó más sal a la herida. «Mamá, seamos honestos. Tú no sabes ni cómo usar una computadora. No viajas, no te compras ropa cara, no tienes hobbies costosos. ¿Para qué necesitas tanto dinero guardado?» «Para vivir sin depender de ustedes», pensé, pero no lo dije. Cada día que pasaba me daba más cuenta de que había criado a 2 hijos que me verían como una carga en cuanto necesitara su ayuda. Horacio intentó el enfoque de niño bueno otra vez. «Mira, mamá, no te estamos pidiendo que nos regales el dinero. Podemos hacer un contrato, pagarte una renta mensual, lo que tú quieras. Solo necesitamos el préstamo inicial». ¿Un préstamo? ¿Con qué garantías? ¿Con qué ingresos? Miguel trabajaba en ventas con comisiones variables e Isabel
Apenas había conseguido un trabajo de medio tiempo después de años de no hacer nada. Horacio tenía un empleo estable, pero modesto. Ninguno de los tres tenía la capacidad económica para devolverme esa cantidad. Isabel se acercó a mí, bajando la voz como si fuera a revelarme un secreto. «Mamá Teresa, entre nosotras, usted ya está mayor. Dios no permita, pero si algo le pasara mañana, ese dinero de todas formas sería para Miguel y Horacio. ¿No es mejor dárselos ahora cuando pueden disfrutarlo y agradecérselo?» El cinismo de esa mujer no tenía límites. Básicamente me estaba diciendo que me apurara a morir para que ellos pudieran heredar mi dinero más rápido. Miguel asintió, completamente de acuerdo con su esposa. «Mamá, Isabel tiene razón. Es mejor que veas cómo usamos tu dinero para algo bueno, algo que nos haga felices. Mi dinero, como si ya fuera de ellos, como si yo fuera simplemente la custodia temporal de una fortuna que por derecho les pertenecía». Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando, para entender que mis propios hijos me estaban extorsionando emocionalmente. Me quedé mirando por la ventana, viendo mi pequeño jardín donde había plantado rosas con mis propias manos, donde había visto crecer a mis hijos, donde había soñado con pasar mis últimos años en paz. Pero ellos no me iban a permitir ni eso. Isabel rompió el silencio con esa voz falsa que usaba cuando quería sonar razonable. «Mamá Teresa, no se ponga así. Solo estamos pidiendo que nos ayude como cualquier madre haría por sus hijos». Me di vuelta para enfrentarlos. En sus ojos no vi amor, no vi respeto, no vi siquiera un poco de consideración. Solo vi codicia, pura codicia disfrazada de derecho familiar. ¿Saben qué? Voy a pensarlo. Necesito tiempo para decidir algo tan importante. Miguel se molestó inmediatamente. ¿Tiempo? Mamá, ya te dijimos que es una oportunidad única. El dueño necesita una respuesta esta semana o va a vendérsela fieros a otro comprador. No podemos esperar. Claro, siempre la presión, siempre la urgencia. Era la táctica perfecta para que tomara una decisión emocional en lugar de racional. Una semana no es suficiente para decidir sobre $850,000, respondí firmemente. Isabel se puso de pie con brusquedad, su paciencia fingida finalmente agotada. ¿Sabe qué, señora? Ya estoy cansada de este juego. Usted no nos va a dar el dinero porque es una egoísta, punto. No invente excusas sobre tiempo y decisiones importantes. Horacio intentó calmar la situación, pero sus palabras fueron como gasolina al fuego. Mamá, Isabel está frustrada porque llevamos meses buscando casa, y esta es perfecta. Entiende que nos duele que no confíes en nosotros. ¿Que no confío en ustedes? Después de venir a mi casa a exigirme que les entregue todos mis ahorros, sin siquiera preguntarme cómo me siento al respecto. Miguel se acercó a mí con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, y no conseguía lo que quería. Mamá, esto es muy simple. O nos ayudas como la familia que somos, o admites que el dinero es más importante para ti que nuestros sueños. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me planté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Eso es lo que valgo para ti? Un cajero automático. 40 años de trabajo, de sacrificio, de amor, se reducen a si les doy dinero o no. Isabel soltó una risa sarcástica. «Ay, por favor, no sea dramática. Nadie está cuestionando su amor. Solo estamos pidiendo que demuestre ese amor de manera práctica». Horacio asintió. «Exacto, mamá. Si realmente nos amas, nos vas a ayudar. Es así de simple». Simple. Todo era simple para ellos. Pedirme que arruinara mi seguridad financiera. Era simple. Chantajearme emocionalmente. Era simple. Tratarme como si fuera su empleada era simple. Lo que no era simple
era aceptar que había criado a 2 monstruos. Me senté nuevamente, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Pero había algo que ellos no sabían, algo que me había estado guardando, porque esperaba nunca tener que usarlo. Desde hace 5 años, cada vez que venían a visitarme, cada conversación sobre dinero, cada comentario despectivo sobre mis ahorros, cada vez que me trataban como si fuera una anciana tonta, yo había estado grabando. Mi teléfono, discretamente colocado en la mesa de centro, había capturado cada una de sus palabras crueles, porque presentía que este día llegaría, el día en que la máscara se cayera completamente. Isabel continuó su ataque, sin saber que cada palabra quedaba registrada para la posteridad. Mire, señora, seamos realistas. Usted no tiene mucho tiempo de vida por delante. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, proyectos. Es natural que la riqueza pase de la generación mayor a la menor. Miguel complementó el pensamiento de su esposa con una frialdad que me heló la sangre. Mamá, piénsalo así. ¿Prefieres que usemos tu dinero ahora, cuando puedes vernos felices? ¿O prefieres que lo heredemos cuando ya no estés aquí para disfrutar nuestra alegría? Horacio, siempre el más cobarde, trató de suavizar las palabras de su hermano, pero el mensaje era el mismo. Lo que Miguel quiere decir es que sería lindo que pudieras ver cómo tu dinero nos ayuda a ser felices, ver cómo mi dinero los hacía felices. No mi presencia, no mi amor, no mi sabiduría, solo mi dinero. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas, en la espalda, en el corazón. Los miré por última vez como si fueran mis hijos, porque sabía que después de ese día ya no lo serían. ¿Saben qué? Tienen razón en algo. Es hora de que tome una decisión definitiva sobre mi dinero y mi futuro. Los 3 se miraron entre ellos con una sonrisa de triunfo. Pensaron que habían ganado, que finalmente habían quebrado mi resistencia. Miguel se acercó a mí con los brazos abiertos, como si fuera a darme un abrazo de reconciliación. Mamá, sabía que entrarías en razón. Eres la mejor madre del mundo. Isabel sonrió con esa dulzura falsa que tanto odiaba. Mamá Teresa, no se vaya a arrepentir. Van a ver qué hermosa vas a quedar la casa, y usted va a ser siempre bienvenida. Horacio asintió entusiasmado. Sí, mamá, vas a estar súper orgullosa de nosotros. Los dejé que se regodearan en su victoria imaginaria mientras yo caminaba hacia mi habitación. Tenía algunas llamadas que hacer, algunos documentos que revisar, algunos planes que poner en marcha. Porque ellos no sabían que la guerra apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que se fueron con sus sonrisas triunfantes y sus planes de victoria, me senté en mi cama con todas las grabaciones de los últimos 5 años. Hora tras hora de conversaciones donde me trataban como si fuera invisible, donde discutían mi dinero como si ya fuera suyo, donde planeaban mi futuro sin consultarme. Pero lo que más me dolió fue encontrar la grabación de Navidad del año pasado. Pensé que el teléfono estaba apagado, pero capturó la conversación que tuvieron en la cocina mientras yo preparaba la cena. La voz de Isabel resonaba clara y cruel. No entiendo por qué tu mamá no se muere de una vez. Está ocupando una casa que podríamos vender. Tiene un dinero que podríamos usar. ¿Y para qué sirve ya? Solo estorba. Miguel, mi propio hijo, respondió con una frialdad que me partió el alma. Paciencia, amor. Los viejos no duran para siempre. Mientras tanto, hay que seguir haciéndose la familia cariñosa. Horacio se había reído. Mejor actuemos bonito. Mientras más dulces seamos, más probable es que nos deje todo cuando se vaya. Se vaya. Como si fuera de vacaciones.
como si mi muerte fuera un trámite pendiente que estaba retrasando sus planes. Lloré esa noche como no había llorado desde que murió mi esposo. Pero las lágrimas no duraron mucho. La indignación las secó rápidamente. Al día siguiente, hice mi primera llamada. A Lázaro, el abogado que había manejado el testamento de mi esposo, un hombre honesto que conocía mi situación financiera mejor que mis propios hijos. Teresa, ¿qué puedo hacer por usted? Lázaro, necesito cambiar mi testamento. Completamente. 2 días después, hice mi segunda llamada. Al banco donde tenía mis ahorros. Quería transferir todo a una cuenta nueva, en una institución diferente, donde mis hijos no pudieran rastrear mi dinero. La gerente, una mujer joven y eficiente, me explicó las opciones. Señora Teresa, con esta cantidad podemos ofrecerle servicios de banca privada. Tendrá un asesor personal y acceso a inversiones más sofisticadas. Eso mismo quiero. Y quiero que todo sea completamente confidencial. Mi tercera llamada fue la más satisfactoria. A una inmobiliaria de la zona más exclusiva de la ciudad. Si mis hijos querían ver riqueza, si querían jugar al juego del dinero, yo les iba a enseñar cómo se hacía realmente. Buenos días, estoy interesada en alquilar un apartamento amueblado. Algo elegante, con vista directa a la playa, para una señora de 67 años que quiere disfrutar su jubilación. El agente me mostró 3 opciones por teléfono. El último me enamoró inmediatamente. Un penthouse con terraza, vista al mar, 2 habitaciones amplias y todo el lujo que nunca me había permitido. Me lo quedo. ¿Cuándo puedo mudarme? Mientras empacaba mis cosas más importantes, sonó el teléfono. Era Miguel, con esa voz nerviosa que usaba cuando sospechaba que algo no andaba bien. Mamá, ¿cómo estás? Hemos estado pensando en lo que hablamos. Queremos que sepas que no hay presión. Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Mentiroso. 3 días antes me habían dado una semana de plazo, y ahora fingían paciencia porque habían notado que algo había cambiado en mi actitud. Miguel, la decisión ya está tomada. Silencio. Luego, con una voz llena de esperanza. ¿Eso significa que sí? Significa que ya decidí qué hacer con mi dinero y con mi vida. Mañana te explico todo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida. A la mañana siguiente, me mudé a mi nuevo apartamento. El portero me recibió con una reverencia que me hizo sentir como una reina. El apartamento era incluso más hermoso de lo que había imaginado. Pisos de mármol, muebles elegantes, una terraza con vista panorámica que me quitó el aliento. Me di un baño en la tina de hidromasaje. Me puse mi mejor vestido y me maquillé con cuidado. Después de años de vivir como una anciana invisible, era hora de recordar que seguía siendo una mujer digna de respeto. Llamé a Miguel y le dije que nos viéramos en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. En la joyería Cartier, específicamente. Quería terreno neutral, con testigos, para lo que estaba a punto de hacer. Mamá, ¿por qué aquí? Este lugar es carísimo. Exactamente por eso, hijo. Porque quiero que entiendas algo muy importante sobre el dinero. Isabel llegó con él, obviamente. No podía perderse el momento en que finalmente conseguiría lo que quería. Horacio también estaba ahí, con su sonrisa de niño bueno. Me vieron llegar y se quedaron mudos. Mi cambio de look, mi postura erguida, mi ropa elegante, todo les decía que algo fundamental había cambiado. Nos sentamos en el área VIP de la joyería. El gerente me trató con una deferencia que claramente impresionó a mis hijos. Obviamente, ellos no sabían que había gastado $5.000 en joyas esa misma mañana, estableciendo mi estatus de cliente preferencial. Mamá, ¿te ves?
Diferente. Me siento diferente, Miguel. Me siento como la mujer que soy. Independiente, inteligente y con mucho dinero para gastar en lo que me dé la gana. Isabel se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de codicia. ¿Eso significa que decidió ayudarnos con la casa? Sonreí. Oh, sí. Definitivamente decidí qué hacer con mi dinero. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Era la aplicación de mi banco, mostrando mi saldo actual. $845.000. Había gastado 5.000 en joyas y ropa, pero el resto seguía ahí, intacto. Miguel se acercó para ver mejor, con los ojos como platos. «Mamá, ¿realmente tienes todo ese dinero?» Isabel prácticamente se bababa. «Señora Teresa, nunca imaginé que tuviera tanto. Con razón puede permitirse comprar en Cartier». Horacio silbó bajito. «Mamá, ¿eres rica de verdad?» «Sí, hijos, soy rica. ¿Y saben qué más soy? Soy libre». Los tres me miraron sin entender. El gerente de la joyería se acercó discretamente. «Señora Teresa, ¿decidió por el collar de diamantes que le mostré?» «Sí, Luis. Y también quiero los aretes que hacen juego. Póngalo todo en mi cuenta. $15.000 más». Miguel abrió la boca, horrorizado por la cantidad que acababa de gastar en minutos. «Mamá, ¿te das cuenta de que acabas de gastar $15.000 en joyas?» «Por supuesto que me doy cuenta. Miguel, es mi dinero y puedo gastarlo en lo que quiera». ¿No era eso lo que me decían? ¿Que no sabía cómo gastarlo? Isabel trató de controlar su pánico. «Mamá Teresa, está bien darse gustos, pero $15.000 es mucho dinero. Dinero que podría estar trabajando para nosotros. Digo, para la familia». La máscara se le había caído otra vez. «Para nosotros», había dicho primero. Su verdadera intención. ¿Saben qué descubrí estos últimos días? Que después de 40 años de negarme caprichos, de vivir como una monja para ahorrar cada centavo, finalmente puedo darme el lujo de hacer lo que siempre quise. Horacio se veía nervioso. «Pero mamá, los lujos están bien, solo que...» Bueno, también pensemos en el futuro, en inversiones inteligentes. Inversiones inteligentes. Como comprar una casa de $850.000 para ustedes. Miguel intentó el enfoque directo. «Mamá, esto me parece una rebeldía. Como si quisieras vengarte de nosotros por haberte pedido ayuda». ¿Venganza? No, hijo. Esto se llama despertar. Despertar del sueño idiota de que era mi obligación financiar sus caprichos a costa de mi propia dignidad. Isabel se puso de pie, furiosa. ¿Sabe qué, señora? Ya estoy harta de sus indirectas. Si no nos quiere ayudar, dígalo de frente. No haga este teatro ridículo. ¿Teatro ridículo? ¿Como el teatro que hicieron ustedes en mi casa, tratándome como si fuera una anciana senil que no entendía el valor del dinero? El gerente regresó con las joyas en una caja elegante. «Señora Teresa, aquí tiene su compra. ¿Desea que se las envuelva para regalo?» «No, Luis. Me las voy a poner ahora mismo. Quiero que mis hijos vean cómo luce una mujer que vale $800.000. Miguel se veía desesperado. «Mamá, por favor», reflexiona. «Estás actuando de manera irracional». ¿Irracional? ¿Saben qué es irracional? Que 3 adultos con trabajos estables vengan a chantajear emocionalmente a una mujer de 67 años para que les entregue todos sus ahorros. Horacio trató de sonar razonable. «Mamá, nadie te está chantajeando. Solo te pedimos ayuda familiar». «Ayuda familiar. ¿Qué concepto tan interesante? ¿Saben cuántas veces me pidieron ayuda cuando yo la necesitaba? Cuando me enfermé el año pasado y estuve una semana en cama, ¿quién vino a cuidarme? Nadie. Cuando se me descompuso el calentador en pleno invierno, ¿quién me ayudó a pagarlo? Nadie. Pero cuando se trata de $850.000, ahí sí aparece toda la familia.
Isabel se acercó a mí con esa sonrisa falsa que tanto detestaba. Mamá Teresa, creo que está exagerando. Nosotros siempre hemos estado ahí para usted. Ah, sí. Como el año pasado en Navidad, cuando pensaron que no los escuchaba y dijeron que ojalá me muriera rápido para poder heredar mi dinero. El silencio fue ensordecedor. Los tres se pusieron pálidos como papel. Miguel empezó a tartamudear. Mamá, nosotros nunca... Tengo grabaciones, Miguel. 5 años de grabaciones donde me tratan como si fuera un estorbo, donde planean cómo sacarme dinero, donde celebran por anticipado mi muerte. Isabel retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Eso es ilegal. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento. No cuando suceden en mi propia casa, querida. Y no cuando demuestran que mis propios hijos me ven como un cajero automático con patas. Horacio intentó el daño control. Mamá, si dijimos algo hiriente, lo sentimos. A veces las emociones... ¿Emociones? ¿Le llaman emociones a desear la muerte de su madre para heredar más rápido? Miguel se dejó caer en la silla, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ya hablamos, hijo. Durante 5 años hablamos. Y en cada conversación me quedó más claro que para ustedes yo solo valgo por mi dinero. Me puse de pie, ajustándome mi nuevo collar de diamantes. Por cierto, mañana se van a enterar de algo muy interesante sobre mi testamento. Los tres me miraron con terror puro en los ojos. Miguel se levantó de un salto, con el pánico pintado en el rostro. Mamá, por favor, no hagas nada precipitado. Podemos solucionarlo todo. Isabel lo siguió, tratando de controlar la situación que se le escapaba de las manos. Señora Teresa, entiendo que esté molesta, pero cambiar un testamento por un malentendido es demasiado drástico. ¿Malentendido? ¿Le llaman malentendido a 5 años planeando mi muerte para heredar más rápido? Horacio se acercó con lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían. Mamá, te juro que nunca quisimos lastimarte. Si dijimos algo malo fue sin pensar. Sin pensar. Como si desear la muerte de tu madre fuera algo que se dice accidentalmente. Salí de la joyería con la cabeza en alto, sintiendo el peso reconfortante de mis nuevos diamantes. Ellos me siguieron como cachorros asustados, suplicando, prometiendo, mintiendo. En el estacionamiento, Miguel me bloqueó el paso. Mamá, esto es una locura. No puedes tirar a la basura 30 años de familia por unas palabras dichas sin pensar. ¿30 años de familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando necesité apoyo emocional después de la muerte de su padre? ¿Dónde estaba cuando me deprimí tanto que casi no salía de casa? Ustedes aparecían solo cuando necesitaban algo. Dinero para el carro de Miguel, dinero para el curso de Isabel, dinero para el viaje de Horacio. Siempre dinero. Isabel intentó agarrarme del brazo, pero me aparté. Mamá Teresa, por favor, sea razonable. Somos su familia, la única que tiene. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La única familia que tengo. Como si fuera una anciana desamparada que debía estar agradecida por sus migajas de atención. ¿Saben qué? Tienen razón en algo. Soy una mujer mayor, y mi tiempo en este mundo es limitado. Por eso mismo, voy a asegurarme de que cada día que me quede sea exactamente como yo quiera, sin chantajes, sin manipulaciones, sin hijos que me ven como un obstáculo para su felicidad. Subí a mi carro, un Toyota viejo pero confiable que había manejado durante 10 años. Ellos no sabían que al día siguiente iba a cambiarlo por algo que realmente me gustara. Miguel golpeó la ventanilla. «Mamá, no puedes irte así. Tenemos que hablar». Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar.
La conversación terminó el día que me pidieron $850.000, como si fuera su derecho. Arranqué el carro y me fui, dejándolos en el estacionamiento como los extraños que se habían vuelto para mí. Esa noche, en mi nuevo apartamento, preparé el siguiente paso de mi plan. Abrí mi laptop, algo que, según Miguel, yo no sabía usar, y creé cuentas en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que era realmente la humillación pública. Pero antes, tenía una llamada importante que hacer. Lázaro, soy Teresa. ¿Ya está listo el Nuevo Testamento? Sí, Teresa. Como usted pidió, sus hijos quedan completamente fuera de la herencia. Todo va para la fundación de caridad que me indicó. Perfecto. ¿Y el sobre que le pedí que preparara? Está listo. Una copia del testamento anterior y una copia del nuevo, con una explicación detallada de por qué decidió hacer el cambio. Excelente. Mañana paso a recogerlo. Al día siguiente, me desperté sintiéndome como una nueva mujer. Me puse otro vestido elegante, me maquillé con cuidado y desayuné en la terraza de mi nuevo apartamento, viendo el amanecer sobre el mar. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era Miguel, con una voz que intentaba sonar casual, pero que temblaba de nerviosismo. Mamá, ¿podemos verte hoy? Isabel quiere disculparse por lo de ayer. Por supuesto. Los veo a las 2 en el café del centro comercial donde nos conocimos ayer. Llegué 10 minutos tarde, solo para hacerlos esperar. Los encontré sentados en una mesa del rincón, hablando en voz baja como conspiradoras. Cuando me vieron llegar, sus caras se transformaron en sonrisas falsas. Isabel se levantó para abrazarme, pero mantuve la distancia. Buenos días, señora Teresa. Quería pedirle disculpas por mi comportamiento de ayer. Estaba estresada por la búsqueda de casa y dije cosas que no pensaba. Horacio asintió vigorosamente. Sí, mamá. Todos estábamos nerviosos. No quisimos faltarte el respeto. Miguel puso su sonrisa más encantadora. Mamá, somos familia. Las familias discuten, pero al final siempre se perdonan, ¿verdad? Me senté lentamente, saboreando cada segundo de su ansiedad. Tienen razón, las familias se perdonan. Por eso traje esto. Saqué el sobre que había recogido del despacho de Lázaro esa mañana. Era grueso, oficial, intimidante. Isabel miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué es eso? Es mi regalo de perdón para ustedes, el futuro que tanto han estado esperando. Miguel extendió la mano temblorosa. ¿Podemos verlo? Por supuesto. Después de todo, se trata de su herencia. Los tres se inclinaron sobre la mesa mientras Miguel abría el sobre con dedos torpes. Primero sacó el testamento anterior, donde ellos heredaban todo a partes iguales. Sus caras se iluminaron con alivio. Pero luego Miguel sacó el segundo documento. Su cara cambió completamente cuando leyó la primera línea. Nuevo Testamento de Teresa Hernández, revocando todos los testamentos anteriores. Isabel le quitó el papel de las manos y empezó a leer en voz alta, cada vez más alto, más desesperada. Por la presente, dejo todos mis bienes, propiedades y dinero a la Fundación Benéfica San José, destinados a ayudar a ancianos abandonados por sus familias. Isabel dejó caer el papel como si le quemara las manos. Su cara pasó del shock al horror, y luego a una furia que no pudo contener ni siquiera en público. «Esto es una locura. No puede hacer esto. Somos sus hijos». Miguel agarró el documento y lo leyó una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. «Mamá, esto no puede ser real. Tiene que ser una broma».
Horacio se quedó mudo, mirándome con una expresión de traición total. Como si yo fuera la que había roto el pacto familiar. No ellos. No es una broma, hijos. Es una decisión muy meditada. Después de escuchar durante 5 años cómo planeaban mi muerte para heredar más rápido, decidí asegurarme de que mi dinero vaya a personas que realmente lo necesiten. Isabel se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. La gente de este café la está escuchando. Está haciendo un espectáculo. Exacto. Es hora de que todos sepan qué clase de hijos tengo. Miguel intentó controlar el daño, hablando en voz baja. Mamá, por favor, no hagas esto público. Podemos resolverlo en privado. ¿Cómo resolvieron en privado sus conversaciones sobre mi muerte? Como cuando Isabel dijo que no entendía por qué no me moría de una vez. Las cabezas en las mesas cercanas empezaron a voltearse. Una señora mayor en la mesa de al lado nos miraba con horror creciente. Horacio trató de levantarse para irse, pero lo detuve. Siéntate, Horacio. No hemos terminado. Saqué mi teléfono y puse la grabación del año pasado en Navidad. Sus propias voces llenaron el café, claras y crueles. La voz de Isabel resonó. No entiendo por qué tu mamá no se muere de una vez. Está ocupando una casa que podríamos vender. Tiene un dinero que podríamos usar. La voz de Miguel siguió. Paciencia y amor. Los viejos no duran para siempre. Mientras tanto, hay que seguir haciéndose la familia cariñosa. Y la risa de Horacio. Mejor actuemos bonito. Mientras más dulces seamos, más probable es que nos deje todo cuando se vaya. El silencio en el café era ensordecedor. Todas las conversaciones se habían detenido. La señora de la mesa de al lado tenía lágrimas en los ojos. Isabel se puso pálida como un papel. Eso está fuera de contexto. Nosotros nunca... ¿Fuera de contexto? ¿Desear la muerte de una madre tiene contexto que lo justifique? Miguel agarró mi brazo con desesperación. Mamá, por favor, borra esa grabación. Te prometo que nunca más. Ya es muy tarde para promesas, Miguel. Esa grabación ya está en manos de mi abogado, junto con muchas otras. Un hombre en una mesa cercana se acercó a nosotros. Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Estoy perfectamente bien, gracias. Solo estoy teniendo una conversación muy necesaria con mis hijos sobre el valor del respeto familiar. Isabel se dio cuenta de que estábamos llamando la atención y trató de salvaguardar su imagen pública. Señor, todo está bien. Es solo un malentendido familiar. El hombre me miró directamente. Señora, acabo de escuchar esa grabación. Si esos son sus hijos, no hay malentendido que valga. Horacio finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Mamá, la gente nos está juzgando sin conocer toda la historia. ¿Toda la historia? ¿Te refieres a los 40 años que trabajé doble turno para darles todo? ¿A las noches que me desvelé cuidándolos cuando estaban enfermos? ¿A los sacrificios que hice para que pudieran estudiar? Porque esa parte de la historia nunca les importó cuando planeaban cómo gastar mi herencia. Miguel intentó una última carta. Mamá, si cambias el testamento, ¿qué va a pasar con los nietos que podríamos darte? Los mismos nietos imaginarios que usaron como chantaje emocional para pedirme $850,000. ¿Los nietos que según ustedes necesitan una casa con piscina antes de nacer? Isabel estalló finalmente. ¡Ya basta! Está actuando como una loca vengativa. Todo porque le pedimos ayuda para una casa. No, Isabel. Estoy actuando como una mujer que finalmente entendió que ser madre no significa permitir que mis hijos me falten el respeto, me manipulen y planeen mi muerte para su beneficio económico. Saqué otro papel del sobre, el último documento que había preparado.
Era una carta detallada explicando mis razones para cambiar el testamento, con fechas, ejemplos específicos y citas textuales de sus conversaciones grabadas. ¿Saben qué más hice? Envié copias de esta carta a todos nuestros familiares, a sus suegros, Isabel, a sus amigos del trabajo, Miguel, a sus compañeros de universidad, Horacio. Quiero que todos sepan exactamente qué tipo de personas son. Horacio se puso de pie bruscamente. No puede hacer eso. Vas a arruinar nuestras reputaciones. Como ustedes arruinaron mi tranquilidad y mi confianza en la familia. Como arruinaron la imagen que tenía de mis propios hijos. Miguel me miró con una mezcla de dolor y rabia. Mamá, nos estás destruyendo por un berrinche. No, Miguel. Ustedes se destruyeron solos el día que decidieron que mi valor como madre se limitaba a mi cuenta bancaria. Yo solo estoy asegurándome de que las consecuencias sean proporcionales a sus acciones. Isabel agarró su bolsa, temblando de furia. Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que estás senil, que la manipularon. Perfecto. Eso significa que tendremos que ir a juicio. Y en el juicio, todas estas grabaciones se van a hacer públicas oficialmente. Sus nombres van a aparecer en los periódicos como los hijos que deseaban la muerte de su madre para heredar más rápido. Los tres se miraron entre ellos, finalmente entendiendo que habían perdido completamente. No solo el dinero, sino su reputación, su imagen pública, su futuro. Me levanté de la mesa con la dignidad que había recuperado, dejándolos sentados con sus sueños hechos pedazos. Salí del café sintiendo todas las miradas de apoyo de los otros clientes. La señora mayor que había escuchado todo se acercó a mí en la puerta. Señora, usted hizo lo correcto. Yo tengo hijos como los suyos y créame, entiendo perfectamente lo que sintió. Sus palabras me dieron la validación que necesitaba. No estaba loca, no estaba siendo vengativa. Estaba protegiendo mi dignidad y mi futuro. Esa tarde, mientras disfrutaba de un café en la terraza de mi nuevo apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señora Teresa, habla Eugenia Morales, del canal de noticias locales. Nos llegó una información muy interesante sobre su caso y nos gustaría entrevistarla. Mi historia se había filtrado. Alguien en el café había grabado parte del enfrentamiento y lo había subido a redes sociales. El video se estaba volviendo viral con títulos como «Abuela expone a hijos codiciosos y la venganza perfecta contra hijos ingratos». Por supuesto, Eugenia. Será un placer contar mi historia completa. La entrevista se programó para el día siguiente. Esa noche, revisé mis redes sociales y descubrí que mi historia había tocado una fibra sensible en miles de personas. Los comentarios eran abrumadoramente solidarios. Mi madre está pasando por lo mismo con mis hermanos. Qué valiente es usted. Ojalá más padres tuvieran el coraje de poner límites así. Esos hijos no merecen ni un centavo. Bien hecho, señora. Pero también vi que Miguel había creado su propio video de respuesta, tratando de controlar el daño. En él aparecía con Isabel y Horacio, explicando que todo había sido un malentendido familiar y que yo estaba pasando por un momento difícil emocional. El video tenía más comentarios negativos que positivos. La gente no era tonta. Podían distinguir entre una madre herida defendiéndose y unos hijos tratando de manipular la narrativa. Al día siguiente, llegué al estudio de televisión vestida con mi mejor traje y mis nuevas joyas. Eugenia me recibió con calidez profesional. Señora Teresa, cuéntenos qué pasó exactamente. ¿Por qué decidió desheredar a sus hijos? Eugenia, durante 5 años escuché a mis hijos planear mi muerte para heredar más rápido.
Durante 5 años me trataron como un obstáculo para su felicidad económica, y el día que me pidieron $850,000 como si fuera su derecho, entendí que había criado a 2 extraños que solo me veían como una fuente de dinero. La entrevista duró 1 hora. Reprodujimos fragmentos de las grabaciones más impactantes. Mostré documentos de mis 40 años de trabajo, de mis sacrificios, de todo lo que había hecho por ellos. Cuando terminó la grabación, Eugenia me tomó de la mano. «Señora Teresa, usted le está dando voz a miles de padres que pasan por lo mismo. Su valentía va a inspirar a muchas personas». La entrevista se transmitió esa misma noche, en horario estelar. Los ratings fueron extraordinarios. En las redes sociales mi historia explotó completamente. Justicia para Teresa se volvió tendencia nacional. Pero la reacción de mis hijos fue predecible. Miguel llamó gritando como un loco. «Mamá, nos humillaste en televisión nacional». Nuestros jefes vieron el programa. Isabel perdió su trabajo. «Esto es demasiado». «Miguel, tú perdiste a tu madre el día que deseaste mi muerte. Comparado con eso, perder un trabajo es insignificante». Isabel me mandó mensajes furiosos, amenazándome con demandarme por difamación. Pero no podía demandarme por decir la verdad, especialmente cuando tenía grabaciones que respaldaban cada palabra. Horacio fue el que más me sorprendió. Me envió un mensaje de texto largo y patético, diciéndome que se sentía traicionado por su propia madre y que nunca me perdonaría por destruir su reputación. Su reputación. Como si tuviera una reputación que valer la pena proteger después de desear la muerte de su madre. Pero lo más satisfactorio llegó 3 días después. Lázaro me llamó con noticias extraordinarias. «Teresa, acabo de recibir una llamada muy interesante. La Fundación Benéfica San José quiere conocerla personalmente. Su historia los inspiró tanto que quieren ofrecerle convertirse en su portavoz oficial para casos de abuso familiar hacia adultos mayores». 1 semana después, estaba sentada en la oficina de la fundación, rodeada de personas que realmente valoraban mi experiencia y mi valentía. Me ofrecieron no solo ser su portavoz, sino también ayudar a crear un programa de apoyo legal para padres en situaciones similares. Por primera vez en años, me sentía útil, valorada, respetada. No por mi dinero, sino por quién era como persona. Marta, la directora de la fundación, me explicó el proyecto. «Señora Teresa, queremos crear refugios temporales para adultos mayores que están siendo abusados financiera o emocionalmente por sus familias. Su historia puede ayudar a otros a encontrar el valor para defenderse». Acepté inmediatamente. Mi dinero, que mis hijos habían codiciado tanto, finalmente iba a servir para algo realmente importante. Mientras tanto, la guerra legal que Isabel había amenazado nunca se materializó. Sus abogados les dijeron la verdad. No tenían caso. Las grabaciones eran legales, el testamento era válido y mi estado mental era perfectamente claro. Pero el daño a sus reputaciones era irreversible. Miguel perdió varios clientes importantes en su trabajo de ventas. Isabel no conseguía empleo en ningún lado, porque su historia era demasiado conocida. Horacio tuvo que mudarse a otra ciudad para escapar de la vergüenza pública. Exactamente lo que se merecían por 40 años de mi amor incondicional, a cambio de 5 años planeando cómo gastar mi herencia. Una tarde, mientras preparaba mi siguiente aparición en televisión para promover el programa de la fundación, sonó mi teléfono. Era Miguel, pero su voz sonaba completamente diferente. Quebrada, humilde, derrotada. «Mamá, ¿podemos hablar?» Miguel sonaba como un niño perdido, pero ya no era mi niño. Era un extraño que había elegido la codicia sobre el amor maternal.
Mamá, por favor. Todo se salió de control. Nunca quisimos que llegara tan lejos. ¿Tan lejos como qué, Miguel? ¿Como desear mi muerte? ¿Como tratarme como un cajero automático? ¿Como humillarme en mi propia casa por no entregarles $850.000? Su voz se quebró. Mamá, perdimos todo. Isabel no consigue trabajo en ningún lado. Horacio tuvo que mudarse porque sus compañeros lo señalan en la calle. Yo casi pierdo mi empleo. Casi. Qué lástima que no lo perdiste completamente. Habría sido justicia poética. Por favor, mamá, somos tu familia. Tu única familia. Esas palabras ya no tenían poder sobre mí. Durante meses me había repetido que eran mi única familia, que debía aguantar cualquier abuso porque la sangre es más espesa que el agua. Pero había aprendido algo fundamental. La familia que te lastima intencionalmente no es familia, es toxicidad disfrazada de obligación. Miguel, hace 5 años tuve una familia. Tuve 2 hijos que amaba incondicionalmente, pero esos hijos desaparecieron el día que empezaron a ver a su madre como un obstáculo para su felicidad económica. Los extraños que los reemplazaron pueden llorar todas las lágrimas que quieran, pero ya no son mi problema. Mamá, te juro que podemos cambiar. Podemos volver a ser una familia. Como cuando Isabel dijo que no entendía por qué no me moría de una vez. Como cuando tú dijiste que los viejos no duran para siempre. No, Miguel. Algunas palabras no se pueden borrar. Algunas traiciones no se pueden perdonar. Colgué el teléfono y lo bloqueé inmediatamente. Hice lo mismo con los números de Isabel y Horacio. No necesitaba más lágrimas de cocodrilo, ni súplicas desesperadas. 2 meses después, estaba en el escenario de un auditorio lleno, dando mi primera conferencia magistral sobre abuso familiar hacia adultos mayores. El público me escuchaba con atención religiosa mientras relataba mi historia. La traición familiar es una de las formas más devastadoras de abuso, porque viene envuelta en amor falso y obligaciones inventadas. Nos dicen que debemos aguantar cualquier cosa porque es familia, pero la verdadera familia no desea tu muerte para heredar más rápido. Los aplausos fueron ensordecedores. En primera fila estaba Luis, un viudo de 70 años cuyos hijos lo habían internado en un asilo barato para vender su casa y repartirse el dinero. Al lado suyo, Carmen, una mujer de 65 años que había descubierto que su hija le robaba dinero de la pensión hacía años. Después de la conferencia, decenas de personas se acercaron a contarme sus historias. Cada una era un reflejo de la mía. Hijos que veían a sus padres como obstáculos, familias que confundían amor con obligación financiera, adultos mayores que se sentían culpables por defenderse. Marta me abrazó al final del evento. Teresa, acabas de cambiar la vida de cientos de personas. Tu valentía les está dando permiso para valorarse a sí mismos. Esa noche, en mi apartamento frente al mar, reflexioné sobre el camino que había recorrido. 6 meses antes era una mujer invisible, dispuesta a sacrificar su dignidad por mantener una familia que la despreciaba. Ahora era una voz respetada, una defensora de los derechos de los adultos mayores, una mujer que había recuperado su poder. Mi teléfono sonó. Era Eugenia, de la televisora. Teresa, tengo noticias increíbles. Tu historia inspiró una nueva ley. Van a crear protecciones legales específicas para adultos mayores, víctimas de abuso familiar financiero. Quieren que seas la madrina de la iniciativa. La Ley Teresa. Mi nombre asociado para siempre con la protección de padres vulnerables. Era una inmortalidad que jamás había imaginado. Al día siguiente, mientras revisaba mi correo, encontré una carta sin remitente. La letra era de Horacio. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo,
pero necesitaba decirte algo. Vi tu conferencia en internet. Por primera vez entendí el daño que te hicimos. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que me das orgullo. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensamos. Era la primera vez en años que Horacio escribía algo sin pedir dinero. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, las palabras dichas, las traiciones consumadas. Rompí la carta sin terminar de leerla. 6 meses después, la Fundación Benéfica San José había crecido exponencialmente gracias a donaciones inspiradas por mi historia. Habíamos abierto 3 refugios temporales y un centro de asesoría legal gratuita. Fabián, nuestro nuevo director legal, me mostró las estadísticas. Teresa, hemos ayudado a 200 familias a salir de situaciones de abuso. Tu historia salvó vidas, literalmente. En mi oficina de la fundación, colgué una foto de mis padres y una de mi difunto esposo. Ellos habrían estado orgullosos de la mujer en la que me había convertido. Fuerte, independiente, defensora de los vulnerables. Ya no tenía hijos que vinieran a visitarme, pero tenía algo mucho más valioso. Respeto propio, dignidad intacta y un propósito que trascendía mi propia historia. En las tardes, cuando regresabas a mi apartamento y veía el atardecer desde mi terraza, no sentía soledad, sentía paz. La paz que viene de saber que defendiste tus principios cuando más importaba. Mi dinero, que mis hijos habían codiciado tanto, estaba construyendo un legado real. No una casa de ensueño para gente que no la merecía, sino refugio y esperanza para quienes realmente lo necesitaban. No me arrepiento de haberlos criado con amor. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. A los 67 años aprendí la lección más importante de mi vida: que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, brindé conmigo misma por la mujer que había logrado convertirme. Teresa, la que se defendió cuando nadie más lo haría. 5 años después de aquel día en el café cuando destruí las ilusiones de mis hijos para siempre, estoy sentada en el jardín de la nueva sede de la Fundación Benéfica San José. A mis 72 años, mi cabello está completamente blanco, pero mis ojos brillan con una vitalidad que no tenía cuando vivía como esclava de las expectativas ajenas. La fundación se ha convertido en la más importante del país para la protección de adultos mayores víctimas de abuso familiar. Hemos ayudado a más de 2.000 familias, hemos logrado que se aprueben 7 leyes de protección, y mi historia se estudia en universidades como ejemplo de empoderamiento en la tercera edad. Eugenia viene a visitarme cada año para hacer un documental de seguimiento. Este año trajo noticias que me hicieron sonreír. Teresa, ¿sabías que tu historia se está enseñando en las escuelas de trabajo social? Los estudiantes analizan tu caso como ejemplo perfecto de cómo identificar y detener el abuso familiar hacia adultos mayores. Me llena de orgullo saber que mi dolor se transformó en educación, que mi humillación se convirtió en fortaleza para otros. Marta, que ahora es mi mejor amiga además de directora de la fundación, me trae café todas las tardes. Hoy tenía una expresión extraña. Teresa, recibimos una carta muy particular. Es de Miguel. Mi corazón no se acelera como antes. El nombre de mi ex-hijo ya no tiene poder emocional sobre mí. ¿Qué dice? Que Isabel lo dejó hace 2 años, que perdió su casa porque no pudo pagar la hipoteca, que vive en un departamento pequeño y trabaja en un empleo que odia. Dice que finalmente entendió lo que perdió. Demasiado tarde. 5 años demasiado tarde. ¿Quieres que te la lea completa? No, Marta. Esa parte de mi vida terminó.
Miguel tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Las consecuencias son responsabilidad de cada uno. La carta terminó en la basura, sin abrir, como todas las que habían llegado antes. Fabián entra al jardín con una sonrisa enorme. Teresa, tengo noticias increíbles. La Universidad de Salamanca quiere otorgarte un doctorado honoris causa en trabajo social. Serías la primera mujer de tu edad en recibirlo en esa universidad. A los 72 años iba a recibir mi primer título universitario. Yo, que había trabajado en una fábrica textil durante 40 años, que había sido tratada como ignorante por mis propios hijos, iba a ser doctora honoraria. La ceremonia fue transmitida en vivo por internet. Mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma, pensé en todas las mujeres como yo, que se conforman con migajas de respeto de sus familias. Mi historia les estaba diciendo que nunca es demasiado tarde para defenderse. En mi discurso de aceptación, dije algo que se volvió viral en redes sociales. A los 72 años aprendí que el amor verdadero incluye límites, que la familia real incluye respeto y que la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad. Soy la prueba viviente de que reinventarse no tiene edad. Después de la ceremonia, una joven reportera me hizo una pregunta que me marcó. Doctora Teresa, ¿alguna vez se arrepiente de haber perdido a sus hijos? Mira, querida, yo no perdí a mis hijos. Mis hijos me perdieron a mí el día que decidieron que mi valor se limitaba a mi cuenta bancaria. Yo simplemente dejé de pretender que la toxicidad era amor familiar. Esa noche, en mi apartamento, abrí una botella de champán que había estado guardando para una ocasión especial. Brindé por la mujer que fui, que sufrió en silencio durante tanto tiempo, y por la mujer en la que me convertí, que encontró su voz cuando más la necesitaba. Al día siguiente, revisando mi correo, encontré una carta de la alcaldía. Querían nombrar una calle con mi nombre. Avenida Doctora Teresa Hernández, defensora de la dignidad en la vejez. Una calle con mi nombre. Permanencia real, no la permanencia falsa que esperaba a través de hijos que me despreciaban. 6 meses después, inauguro oficialmente la calle que lleva mi nombre. Cientos de personas asisten, muchas de ellas adultos mayores que encontraron el valor para defenderse gracias a mi ejemplo. Luis, el viudo que conocí en mi primera conferencia, ahora lidera un grupo de apoyo para hombres mayores víctimas de abuso familiar. Carmen fundó una organización para mujeres que sufren robo financiero por parte de sus hijos. Mi historia había sembrado una revolución silenciosa de dignidad. Durante la ceremonia, una niña de unos 8 años se me acerca con su abuela. Señora Teresa, mi abuelita dice que usted le enseñó que las abuelas también tienen derechos. ¿Es verdad? Sí, mi amor. Las abuelas, los abuelos, todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y amor verdadero, no solo cuando conviene. La niña me abraza. Cuando sea grande, quiero ser valiente como usted. Ese abrazo inocente me llenó más que cualquier abrazo falso que hubiera recibido de mis hijos en años. Esa noche, mientras escribo en mi diario personal, reflexiono sobre el camino recorrido. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que iba Teresa a tener una calle con mi nombre, que iba a ser doctora honoraria, que iba a cambiar leyes y salvar familias, me habría reído. Pero la vida tiene formas misteriosas de compensar el sufrimiento injusto. Mi teléfono suena. Es Horacio. Han pasado 3 años desde que lo bloqueé, pero cambié mi número hace poco y de alguna manera lo consiguió. No contesto. Ya no tengo nada que decirle a ninguno de ellos. Al minuto llega un mensaje de voz. Su voz suena quebrada, envejecida. Mamá, vi la ceremonia de tu calle en las noticias. Estoy orgulloso de ti.
Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que siempre te voy a amar. Borro el mensaje sin escucharlo completo. El amor que llega 5 años tarde, cuando ya no duele su ausencia, no es amor, es culpa. Mientras me preparo para dormir, miro por la ventana hacia el mar que ha sido mi compañía fiel estos años. Mañana tengo una reunión con el presidente para discutir la expansión nacional del programa de protección a adultos mayores. Mi agenda está llena, mi propósito está claro, mi paz está intacta. No me arrepiento de haberlos criado con amor. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Y mientras las olas rompen suavemente contra la orilla, me duermo sabiendo que escribí el final de mi propia historia. Un final donde la dignidad triunfó sobre la manipulación, donde el amor propio venció al chantaje emocional, donde una mujer de 67 años demostró que nunca es demasiado tarde para defender lo que mereces.